episodio de Estrategia Talks. Hoy tenemos un súper invitado, un emprendedor colombiano de esos que siempre quisiéramos escuchar. Así que le quiero dar la bienvenida a José Vélez, fundador de PayU y fundador también, cofundador de Bolt, una de las startups fintech de mayor potencial en el mercado en la actualidad. Así que bienvenido, José. Bueno, Oscar, gracias por la invitación y muy halagado de estar por aquí. Qué chévere, ¿no? De nuevo, muchas gracias a usted. ¿Cómo ha sido un poco como todo este journey como emprendedor? Desde que arrancó, yo me acuerdo en vidas pasadas mías, me tocó vender la solución de pagos online, y pues ver toda esa evolución de lo que ha sido desde pagos online hasta PayU, hasta toda la internacionalización, volverse un hub de pagos y demás. Pues cuéntenos un poquito cómo fue todo eso. Uy, es una pregunta como difícil de responder, pero yo diría que ha sido pues ha sido un largo trayecto, fue un largo trayecto porque yo me retiré a finales del 2018 de PayU y duré en la empresa como 16 años en total, entonces fue un trayecto muy largo. Yo creo que el emprendimiento es como una montaña rusa con días buenos, con días malos y definitivamente pues eso fue como mi experiencia, cosas muy chéveres, muy positivas y algunos retos también pues muy grandes. Antes de golpe contarle un poquito más como de la historia, yo le diría que yo arranqué en el mundo del emprendimiento desde muy joven porque fui como muy gomoso por los computadores, entonces siempre se me dieron como los negocios de tecnología naturalmente porque era bastante como gomoso y pues la verdad era como bueno como para los computadores. Entonces, poco a poco se me fueron dando los negocios. Arranqué primero armando y vendiendo computadores, clones, en la época en donde todavía eso se utilizaba mucho en Colombia. Daba clases de programación, en fin, como muy amigo de los computadores y después de terminar la universidad empecé a hacer páginas web, o durante la universidad, perdón, después de terminar mi servicio militar empecé a hacer páginas web y ahí arrancó todo digamos, con el mundo del internet y demás y monté una empresa de desarrollo de software con la idea de exportar software a Inglaterra. Después de montar esa empresa de desarrollo de software, como al año y medio, esa empresa la monté con Martin Shirin, fue un amigo mío con el que fundaríamos también a Pagos Online. Y como un año y medio después de haber fundado esa empresa, llegó un amigo, otro amigo, otros los fundadores de Pagos Online y nos propuso crear una empresa de pagos porque estaba teniendo problemas recibiendo pagos con tarjeta de crédito cuando vendía de remate por Mercado Libre. Entonces el inicio de Pagos Online fue ese. A nuestro amigo Santiago Espinel tenía problemas recibiendo pagos con tarjeta, la gente le pedía pagar por internet. En ese momento no existía nada en Colombia. Martín y yo teníamos una empresa de desarrollo de software y decidimos apostarle a la idea de él y creamos otra empresa que se llamaba Pagos Online. Y bueno, y eso fue los inicios nuestros. En esa época pues eran inicios muy humildes. Arrancamos en la casa de mis papás. Cuando se nos acabó la sala de la casa de mis papás, nos fuimos a la casa de Martín. Y cuando se nos acabó la casa de Martín, nos fuimos a nuestra primera oficina, básicamente. Entonces fueron inicios muy humildes, muy de bootstrapping. En esa época no existían VCs, no existían inversionistas institucionales o profesionales, ángeles, ni nada de eso. Entonces, pues eran en unas épocas muy distintas a hoy en día, digamos. Um, yo creo que, yo creo que, yo creo que la historia de pagos online se puede dividir tal vez en 3, 4 capítulos. Hubo un primer capítulo grande que fue el inicio de la empresa hasta que tuvimos nuestro primer fraude. Tuvimos un fraude muy grande en donde por poco nos quebramos. Y con ese fraude, pues fue un aprendizaje muy importante de la importancia de ser muy cuidadoso en las empresas de servicios financieros. Las empresas de servicios financieros, las fintech por naturaleza gestionan riesgo. Siempre que uno maneja plata, siempre aparece el tema riesgo ahí latente. Y nosotros pues tuvimos un problema grande, un fraude con tarjetas de crédito robadas por internet, que casi nos quiebra. Entonces fue como el primer capítulo. Afortunadamente logramos sobrevivir, nos enfocamos en desarrollar soluciones, digamos, en un módulo antifraude que evitara que nos volviera a pasar lo mismo.
Yo creo que ese segundo capítulo fue como todo ese desarrollo del módulo antifraude y demás. Y ese segundo capítulo, digamos, está como muy caracterizado por una oferta que nosotros tuvimos de vender la empresa a unos argentinos que estaban haciendo algo muy parecido a nosotros, pero que estaban mucho más avanzados. Y nosotros en ese momento como que hicimos clic y nos dimos cuenta que teníamos que pensar mucho más en grande y que teníamos que pensar por fuera de Colombia, que Colombia era un mercado muy pequeño en ese momento. Entonces eso fue como un capítulo muy importante, ¿no?, del desarrollo de la empresa. Cuando los argentinos ofrecieron comprar a pagos online en su época, nosotros aceptamos porque pensábamos en su momento que ya era muy tarde para nosotros para competir. El negocio se terminó cayendo, pero alcanzamos a trabajar un tiempo con ellos. Yo me fui a vivir a Argentina, Martín se fue a vivir a México, y en esa experiencia de vivir con ellos y trabajar con ellos, pues nos dimos cuenta que teníamos que ser mucho más agresivos y que había todo un mundo de fondos de capital privado, VCs y demás que teníamos que explotar. Entonces, el tercer capítulo es básicamente cuando recibimos nuestra primera inversión. Eso fue como en el año 2010. Del año 2002 al año 2010 vivimos prácticamente orgánicamente. Algunos inversionistas pequeños nos giraron inversiones, pero de montos pequeños, digamos, no, nunca nada muy grande. Yo creo que nosotros en total habremos recibido 300 millones de pesos de inversionistas ángeles en esos 10 años. Muy poco dinero. Recibimos nuestra primera inversión grande, que la hizo Naspers, a través de una empresa que ellos tenían en Brasil. Y con ese dinero empezamos nuestro proceso de expansión internacional, un poquito poniendo en práctica lo que habíamos aprendido de trabajar con los argentinos, de la importancia de tener operaciones en varios países, de tener escala. Y ese fue como el inicio de PayU. Qué interesante, súper, súper interesante. Usted tocó varios temas como en esas tres fases o tres etapas de crecimiento, ¿no? Me voy a devolver un poquito. ¿Cómo es definir esas primeras estrategias de crecimiento cuando uno no tiene inversión, cuando los recursos son limitados, el mercado estaba como cero desarrollado probablemente en términos de transacciones digitales en ese momento? ¿Cómo fueron esas primeras estrategias de crecimiento que usted lo definió muy bien como bootstrapping? Y cómo es crecer como en ese afán de conseguir la venta para seguir subsistiendo. A ver, pues yo creo que nosotros hicimos, de las pocas cosas que hicimos muy bien, yo creo que una de las cosas que hicimos fue, hicimos un análisis y nos dimos cuenta que básicamente que no había transacciones porque en esa época no había e-commerce. Y lo que hicimos fue empezar a cobrar por abrir la cuenta. Nosotros cobrábamos una anualidad por el servicio. Y durante años vivimos de eso. Básicamente en eso se resume. Entonces yo lo que le digo a los emprendedores es que hay como un componente muy grande que muchas veces los emprendedores no tocan, y es el tema del precio, el pricing. Y nosotros jugamos muy bien con el precio durante esos años, y eso fue lo que nos permitió vivir y nos permitió crecer. Yo me acuerdo que muchas veces teníamos reunión con los socios y con la junta, y ellos me decían que había que cobrar más y era toda una pelea, y yo me negaba, y después íbamos y cobrábamos el doble de lo que estamos cobrando antes y seguíamos vendiendo. Y así fue que subsistimos básicamente con una muy buena estrategia de precios, y también teniendo como muy claro en qué segmento enfocarnos. En esos inicios del comercio electrónico había como dos grandes tipos de clientes, dos segmentos muy claramente definidos. Estaba el segmento de los comercios que vendían por Internet y estaba el segmento de los comercios que recaudaban pagos por Internet, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es un colegio que quiere recibir el pago de las matrículas por Internet. Otra cosa es un e-commerce que quiere vender productos por Internet. Y nosotros vimos clarísimo que nos teníamos que enfocar en e-commerce y no en recaudo. ¿Por qué? Porque el poder de negociación que nosotros teníamos y el poder de cobrar más era mucho mayor. Porque cuando un e-commerce no vendía, simplemente perdía la venta. Cuando una universidad no recibía un pago por Internet, pues lo iba a recibir por pago en ventanilla o por cheque. En todo caso, la transacción se había dado por fuera de Internet. Entonces, la universidad no estaba dispuesta a pagar mucho por un servicio de pagos por Internet. En últimas le decía a su cliente, no, vaya al banco, al estudiante vaya al banco y pague.
En el e-commerce no necesariamente pasa eso, entonces por eso nos enfocamos siempre en e-commerce. Todo el mundo siempre pensaba en recaudo, era la obvia, digamos, vamos a ir a venderle esto a los colegios y las universidades, y nosotros no le paramos bolas al recaudo, y eso nos permitió construir un producto diferenciado para e-commerce. Interesante, porque además mantener ese foco también les permitió llegar a un momento en el mercado donde el e-commerce efectivamente como que floreció en Sudamérica y en Latinoamérica, ¿no? Y entonces Sí, empezaron las total. aerolíneas con sus e-commerce y empezaron Mercado Libre y digamos que un montón de jugadores alrededor del sector. Entonces empiezan a crecer y llega la primera inversión. Y entonces ahí seguramente las estrategias también de crecimiento y la visión de construcción de producto cambia, ¿no? Pasan de ser 4, 5, 10 a ser un equipo mucho más grande, global probablemente. ¿Cómo fueron esos retos? ¿Cuáles retos y cómo fueron superándolos, digamos, en el tiempo? Eso fue del año 2010 al año 2016, más o menos. 6 años duró esa etapa, esa tercera etapa. En esa tercera etapa nos enfocamos muy fuerte en los primeros años en armar una plataforma tecnológica que nos permitiera procesar en toda la región. Nosotros teníamos una plataforma que funcionaba en Colombia, pero quisimos desarrollar una nueva como regional, multimoneda, multipaís. Y ese esfuerzo nos tomó, eso fue un esfuerzo gigantesco que nos tomó como 2 años larguitos, 3 años. Entonces, la primera parte fue invertir muchísimo en esa tecnología. Yo creo que en retrospectiva uno de los errores que nosotros cometimos fue no haber analizado con mayor cuidado esa decisión de rehacer la tecnología. Yo oigo a veces startups que dicen, no, vamos a reescribir todo el código y nos demoramos 3 meses y eso casi nunca es así. Y si es posible, es preferible hacer refactors, ir como puliendo el código poco a poco y no meterse en un megaproyecto de reescribir todo. Yo creo que nosotros cometimos ese error y nos costó muchísimo dinero y tiempo. Entonces, en retrospectiva, lo logramos al final, pero fue titánico, fue muy duro. Esa fue la primera parte. Y yo creo que la segunda parte de esa historia fue cuando, a finales de esos 6 años, cuando nosotros vinculamos nuestro primer gran cliente internacional, que fue Netflix. Fue nuestro primer comercio bandera. Y eso fue un reto gigantesco para la organización. Digamos, no es lo mismo trabajar con esas empresas de tecnología, digamos, world class, a trabajar con otras empresas. Nosotros tuvimos un salto gigantesco, digamos, en madurez de la empresa cuando empezamos a trabajar con las aerolíneas, y que fue como a principios del año 2010, 2011. Eso nos dio un empujón muy grande. Y cuando empezamos a trabajar con Netflix, que sería 2015, 2016 más o menos, también nos dio un empujón gigantesco, pero fue un reto enorme lograr cumplir con los estándares de ellos de calidad, de servicio, de disponibilidad. Es otra cosa. Y yo creo que nosotros nos lanzamos un poco ingenuamente a hacer eso. Y tal vez ahí como el aprendizaje es que cuando uno le presta servicio como esos corporates, sobre todo en temas de tecnología, hay que invertir. No es fácil, mejor dicho, el nivel de exigencia es altísimo. Súper interesante. Hay un tema muy bueno que usted pone sobre la mesa, que es el tema de la deuda técnica, ¿no? Sí, Que ese es como siempre uno en estos roles de producto, de tecnología, siempre está como en esa disyuntiva de saldo la deuda técnica completa o sigo creciendo, o crezco con la deuda técnica y la voy arreglando, ¿no? Que es muy interesante ese consejo de, vea, definitivamente saldar la deuda técnica es casi una utopía, luego tiene que encontrar el balance de cómo seguir creciendo responsablemente mientras salda la deuda técnica, ¿no? y hay diferentes formas de pagar la deuda técnica, yo lo diría también así, ¿no? Como que hay una forma de pagar la deuda técnica que es pagar todo de un contado, digamos, y hay otro que es irlo pagando poco a poco en cuotas mensuales, y a veces cuando uno intenta pagarla de un contado, se equivoca. Yo Seguro, diría, yo seguro. diría que sí, sí.
Eso diría yo. Y después vino como la cuarta etapa, que fue como del año 2016 al año 2018. En esa última etapa de la empresa, digamos, hasta el año 2016 yo había sido bastante autónomo. Yo básicamente lideraba la región de América Latina. Y del 2016 al 2018 hubo un gran cambio organizacional en Naspers. Y básicamente pues se volvió una gran corporación con las cosas buenas y con las cosas malas que eso trae. Entonces, digamos, para nosotros, pues financieramente fue muy bueno porque se volvió una empresa muy grande con muchos recursos. Pero por otro lado, perdimos un poquito como la autonomía de ser los emprendedores y ya no éramos como los que tomábamos todas las decisiones. Y en esa última etapa de mi carrera duré prácticamente un año, del 2017 al 2018. Yo arranqué mi carrera como en el área técnica. Fui el primer CTO de pagos online y varios años después fue que hice el paso al General Management. Y ya en mi último año de carrera volví al área técnica y fui el CTO global. Entonces estuve encargado no solo de la tecnología en América Latina, sino de las plataformas en Polonia, en Sudáfrica, equipos en Berlín. Bueno, eso era República Checa. Eso era una organización bien grande. Y ahí fui cuando yo conocí la complejidad que tienen las grandes empresas y que tienen los bancos con su legacy. Porque nosotros también teníamos como 10 plataformas. Eso era un camello operarlo. Entonces, Seguro. como que vi el costo que tiene para una organización tener todo ese legacy técnico y lo mucho que eso impacta el desempeño de las organizaciones. Qué chévere, qué chévere. Muy, muy enriquecedor todo esto. Una pregunta como de esa etapa de PayU, que sobre algo de ese último año que usted nos comenta, y es, una cosa es ser uno el emprendedor que toma todas las decisiones y las ejecuta, y otra ya es hacer parte de una corporación global donde ya probablemente la toma de decisiones está delegada, está consensuada y demás. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo evolucionar en ese proceso y no simplemente como soltar o negarse a inversión, que es lo que probablemente le pasa a muchos emprendedores? No, yo creo que una de las habilidades necesarias de cualquier emprendedor es ser realista, ¿no? Y yo creo que nosotros fuimos muy realistas cuando decidimos aceptar inversión. Nosotros incluso para poder conseguir los recursos que requeríamos para crecer la empresa, aceptamos vender el control de la empresa. Nosotros le vendimos el control de la empresa a Naspers. Seguimos siendo accionistas durante mucho tiempo, pero ya no teníamos el control absoluto. Pero pues era lo que tocaba hacer y era lo que había de alguna manera. Y siempre fuimos como muy realistas de, pues eso es lo que nos tocó y es el mundo que nos tocó vivir y vamos a sacar como el mejor provecho de lo que tenemos. Eh, y yo creo que esa forma de pensar es como muy útil. Hay gente que se enreda mucho como con cosas que no son realistas, digamos, o que no son, sí, no reflejan la realidad. Entonces, yo creo que es muy interesante haber vivido la experiencia de ser ejecutivo, digamos, de una empresa de estas globales, de ver cómo a veces los empleados sienten las cosas que uno como la cabeza a veces ni se da cuenta. Fue muy enriquecedor para mí, pero definitivamente pues mi mundo es el emprendimiento y por eso pues decidí salir y volver a arrancar con la idea de poner en práctica lo que aprendí pues en todo ese proceso de crecimiento de PayU. Que esa es una, digamos, habilidad del emprendedor nato, ¿no? Y es, ok, ya llevé esto de 0 a 1000, me salgo de aquí y vuelvo y arranco un nuevo proyecto. Entonces, hablemos de ese nuevo proyecto. ¿Cómo nace Volt? ¿De dónde nace Volt? Sí, a ver, nosotros en PayU nos terminamos enfocando muchísimo en prestarle servicio a compañías muy grandes. A lo último, antes de salir clientes de nosotros en América Latina, bueno, Facebook, Google, Netflix, Microsoft, clientes muy, muy grandes. Y yo veía que necesariamente estábamos dejando pasar la oportunidad de atender otro tipo de clientes, a las pymes, digamos.
Y siempre como que tuve la idea de arrancar como un banco digital enfocado en empresas y en pymes. Entonces, cuando me retiré de PayU, arranqué con esa idea de crear como un banco digital para empresas. Y cuando empecé a pensar en cómo desarrollar ese banco digital, pues llegué como naturalmente a un tema de pagos, que es como una buena manera de hacerlo. Lo que estamos haciendo en Volt es una plataforma, un banco digital para empresas, una plataforma, digamos, de servicios financieros, cuyo primer producto es un datáfono. Es un datáfono MPOS que se conecta al celular, que es muy fácil de utilizar, muy económico, muy amigable. Y nuestro plan es poco a poco ir agregando más productos para que esa oferta que le hacemos a los clientes pues se vaya, digamos, pareciendo cada vez más a lo que le puede ofrecer un banco a una pyme. Y entonces por eso decidimos crear Volt. Volt la creamos hace como un año larguito. Duramos prácticamente un año desarrollando toda la tecnología para poder procesar esos pagos con datáfono, que procesar pagos en el mundo físico es más complejo que procesar pagos en el mundo online porque hay un montón de certificaciones que en el mundo online como que no han llegado. Y bueno, ya ha sido un proceso súper interesante. Hace como 2 semanas salimos a producción, ya tenemos nuestros primeros clientes y estamos como en una etapa de prelanzamiento, afinando todo para en un par de semanas empezar a vincular pues, clientes con mayor velocidad. Qué chévere. Un segmento que de cierta manera tiene muchas necesidades desatendidas, ¿no? Cuando uno ve la pyme, no esa empresa mediana que ya está siendo grande, sino la pyme que está en el día a día de la economía colombiana, pues le duelen un montón de cosas en términos de servicios financieros, ¿no? Desde los costos hasta las plataformas y la dificultad para hacer los pagos entre proveedores y clientes y demás. Total, Entonces, y pierden mucho tiempo en bobadas, ¿no? Pagando impuestos o subiendo archivos de nóminas o retenciones en la fuente. Entonces la idea, pues a futuro, obviamente esto tiene que ser paso a paso. La idea es ayudarles a ellos a enfocarse en su negocio y que no pierdan tiempo en cosas que no generan mayor valor agregado. qué chévere y qué bueno que sigamos evolucionando el ecosistema fintech que tiene un montón de verticales todavía por explorar, Sí, no solo total. en Colombia, sino en la región. José, si le preguntaran un poco un consejo para la gente que está emprendiendo en fintech y que está arrancando sus negocios, ¿cuál podría ser con toda su experiencia y todos sus aprendizajes y vivencias? A ver, yo creo que como decía ahorita, los servicios financieros por su naturaleza implican riesgos, es más complejo operar una fintech que operar, en mi opinión, pues operar una fintech que operar de golpe un e-commerce puro, porque surgen un montón de riesgos operacionales muy grandes y yo creo que al principio es bueno invertir en gestionar esos riesgos antes de que sea muy tarde, ¿no? En una fintech es muy fácil perder plata por errores pequeñitos, puede ser catastrófico. Entonces, invertir en tener buenos procesos, en tener controles, no sobreactuar, porque obviamente pues una startup es una startup y no puede tener procesos de un banco de miles de empleados, pero no ser tan informal como tal vez podría ser otra empresa que esté enfocándose digamos, en otra industria. Yo creo que sería como mi consejo, ¿no? Los errores en los fintechs son catastróficos y nosotros en Pagos Online y en PayU nos pasaron un par de errores de esos ¿no? y en un día pierde uno lo que hizo en un año. De acuerdo, total, muy valioso. Bueno, y por último, José, ¿dónde los pueden encontrar esos pequeños comercios, esos profesionales independientes o cualquiera que necesite, digamos, recibir pagos de sus clientes? ¿Dónde pueden encontrar a Volt? Claro, en la página web de Volt, que es www.volt.co, CO, y se escribe B larga O L D, como la letra Bold. Ok, súper. Sí, ahí nos Qué consiguen y bueno, se pueden registrar. qué bueno. Pues José, hemos llegado al final. De verdad, agradecerle su tiempo, que seguramente es muy escaso por estos días, pero muy agradecidos por habernos contado su historia, por todas las enseñanzas, que seguramente le servirán a muchos para apalancarse de eso
y o bien empezar a emprender o bien seguir emprendiendo en los proyectos que estén corriendo en estos momentos. Bueno, pues muchas gracias y bueno, gracias por la invitación y honrado de nuevo por estar por aquí. Bueno, y gracias a todos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Extrategia, y en Apple Podcast, Spotify y iVoox Podcast como numeral Estrategia Talks para los que les gusta el tema del podcast. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Gracias. José, muchas gracias y estamos en Bueno, contacto. Oscar, mucha suerte. Chao, chao.